Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas. Y antes de partir con los temas nacionales, y con un atraso de unos par de días, un gran saludo a, no voy a decir la colonia porque no existe, ni la comunidad tampoco existe, pero sí a las personas de ascendencia francesa como yo por el lado materno, que recordamos el 14 de julio como parte de nuestras festividades personales también. Un gran saludo a la embajada, a Francia, un país que yo aprendí a amar desde niño, porque toda mi familia materna por ese lado es de origen francés. Nos educaron en la casa con mi hermano, envueltos en el idioma francés y en muchas cosas francesas. Tenemos gran admiración por la cultura francesa, por las letras francesas, por todo lo que ha hecho Francia, junto con otros países, por supuesto, por el desarrollo de eso que se llama la civilización occidental. Así que un gran saludo a Francia, a los franceses, en lo que valga mi saludo, nada, seguramente. Y en relación a eso ahora, en cierto sentido, voy a entrar en materia porque el señor Fernando Atria, que es el Robespierre de la Revolución Chilena, cometió una vez más el error de creer que tiene una beta cómica en su persona, cosa que está lejos de tenerla. Es un hombre más bien grave y solemne, no un académico. Y entonces, haciendo una especie, él creyó ironía, dijo: fíjense que los franceses celebran y legitiman y honran a la turba que asaltó la Bastilla, que era un lugar público, tratando de generar, supongo yo, un paralelo entre la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 y la toma de los supermercados en octubre del año 19 en Chile. Es una comparación bastante tonta porque no hay ninguna relación, no hay absolutamente ninguna relación entre la toma de la Bastilla y la toma de los supermercados. Estamos hablando de eventos absolutamente distintos en su escala, en su significado, en el contexto en que se produjeron. No veo qué tiene que ver la Revolución Francesa con los eventos insurreccionales que hemos visto y el despelote y la oleada de estupidez que hemos visto en estos últimos par de años, en los cuales el señor Atria ha hecho del director de orquesta en cierto sentido, o ha querido serlo en algún momento. No hay ninguna relación. Cero relación. Además hay alguna ignorancia el señor Atria respecto a la toma de la Bastilla. Efectivamente fue una toma a un lugar público, pero ese lugar público no era un comercio, no era un hotel, no era una tienda, no era un kiosco, sino que era una prisión de la monarquía francesa. Más detalle, esa prisión ya no cumplía prácticamente ningún papel político, no era representativa de un régimen represivo de la monarquía, porque en el momento en que la asaltaron, ese 14 de julio, la turba, efectivamente era una turba, una chusma, digamos, habían 3 personas adentro, 3 presos. Uno de ellos era enfermo mental, otro estaba por ahí por deuda y no me acuerdo por qué estaba el tercero. Esa era toda la población reprimida que había dentro de la Bastilla. También supongo que el señor Atria, si hubiera leído, aunque sea un texto de historia de Francia o la Revolución, sabría que el evento terminó con la turba, con la chusma, haciendo pedazos, literalmente no mataron, simplemente hicieron pedazos al director que estaba a cargo de ese establecimiento y que salió en un momento dado, después de una resistencia bastante menor, salió y lo hicieron pedazo. Sabría también el señor Atria que la toma a la Bastilla, o sea, de un lugar que no tenía ya ninguna importancia, cumplió un papel insignificante en el proceso de la Revolución Francesa. Fue un evento como ir a quemar un kiosco, para hacer la comparación con los eventos de acá de Chile. Es decir, la comparación más tonta que he visto, que he escuchado, que he sabido en los últimos 72 años de mi vida ha sido esta del señor Atria, comparando cosas completamente incomparables. Hay miles de libros sobre la Revolución Francesa, y en esos miles de libros, incluyendo aquellos que incluso se escribieron casi en esos mismos años, lo de la toma de la Bastilla quedó claramente tipificado como un evento muy menor, muy marginal y básicamente vandálico en el fondo. El hecho que después se haya convertido por procesos
de idiotismo político propios de Francia en su momento, se haya convertido en un símbolo de la revolución, eso no lo convierte en algo más importante. Hay muchas historias nacionales de distintas sociedades donde eventos completamente insignificantes, dado su melodrama, han sido convertidos en algo más importante o simbólico, representativo de lo que en realidad nunca fueron. Eso también debiera saberlo el señor H, ¿no? ¿No es profesor universitario? Bueno, dejémoslo haciendo su chiste de mal gusto y fome, y pasemos ahora a lo que interesa acá. Pero antes de entrar a lo que interesa, una información extra. Estoy, como ustedes les conté hace unos 3 programas o algo así, estoy ya comenzando nuevamente a subir textos en forma más regular al portal del Villega, y hoy día mismo que estoy grabando esto, subí otro texto que ya está disponible en el portal del Villega, que se llama La Cábala, que es un examen en 3 o 4 hojas nada más, o sea, bastante reducido, sintético, sobre esta teoría de la cábala, de la, como llaman en algunas partes, no en Chile, a la supuesta conspiración para instaurar un gobierno mundial o cambiar el mundo. Y creo que va a ser el tema que voy a desarrollar también el día sábado, no estoy seguro. Fuera de ese artículo mío, hemos estado subiendo artículos de visitantes del canal que nos han mandado sus colaboraciones, y a quienes agradecemos mucho. Y ahora voy a las noticias. Piñera presentó un proyecto de ley para combatir las amenazas, los hostigamientos, la coacción, etcétera, que se ejerce o que se puede ejercer sobre personas, incluyendo los constitucionales, que han puesto el grito en el cielo en algunos casos por autos destruidos de su propia gente, que salió ese día famoso de la inauguración a armar un quilombo, y que han seguido, entiendo, todos los días, tal como predije que iba a ocurrir, presionando con gritos y permanentemente, al estilo de la Revolución Francesa, señor H, por si acaso. Eso lo puede usted anotar en su libreta de notas. ¿En qué consiste este proyecto en detalle? No sé. Pretende además, en este paquete, agilizar proyectos ya existentes para combatir el terrorismo. Eso no va a caminar. Con la izquierda empoderada como está, no va a caminar. El narcotráfico y el crimen organizado. En fin. Hay una parte incluso que está, otra parte de este paquete legal para sancionar, tipificar y sancionar los ataques incendiarios contra templos religiosos, o sea, lugares de culto y monumentos nacionales. Ahora, ¿cómo se materializaría esto en términos de penas, en términos de, no sé? Pero aquí el punto central es que un proyecto de ley va a tener que ser votado. Y ustedes podrán ya adivinar que aquí nos vamos a topar, el gobierno se va a topar con el hecho, por ejemplo, para concentrarme en un punto, que en la izquierda, grandes sectores de la izquierda, e incluso los que no piensan así, sumándose por miedo, que es el factor fundamental que predomina en la izquierda no extremista, pero que los pone en una posición cercana a los extremistas por miedo a los extremistas, el tema del terrorismo. Lo que para el gobierno es terrorismo, para estos sectores son acciones combativas. Para lo que el gobierno es vandalismo y destrucción y robo, para la izquierda son acciones combativas. Para lo que el gobierno son crímenes y asesinatos, para la izquierda son acciones de combate, donde caen los mártires, por supuesto, como ya se convirtió en mártir y honrado como tal el señor Marchán, un combatiente, o sea, un tipo que va a dispararle a unas personas indefensas, como eran uno de los empleados de la forestal, que entiendo que falleció. Eso es un combate para esta gente. Lo que el Piñera parece que no entiende, o se hace el que no entiende, es que para este sector de la nación y de la política, todo es distinto. Los conceptos, el significado de las palabras, la valoración de las cosas, los criterios, las varas de medida, todo es diferente. Y en el caso del terrorismo esto se manifiesta de la manera más desnuda. Un tipo que entra, como pasó en octubre y en noviembre, a robar y a quemar,
para estas personas es un preso de la rebelión, pues si está preso, porque la inmensa mayoría, el 99,9% nunca cayó preso. Creo que son 10 o 12 personas que están con prisión preventiva. Todos los demás quedaron libres y fueron miles los que participaron en este asunto. Para la izquierda son luchadores, son combatientes, son manifestantes. No son ladrones, no son vandálicos, no son vándalos, no son unos miserables que aprovechan la situación para robar y salir de los supermercados, como uno los ha visto en tantos videos con televisores. Esas son las acciones combativas que llevan a cabo. Entonces, para estas personas, el mundo es distinto, es un mundo al revés. Es el mundo de Ciudad Gótica, de esas historietas de Batman, donde todo es exactamente a la inversa. Entonces, yo no sé qué de todos estos puntos que va a presentar o que ya presentó el presidente de la República va a tener algún avance legal. Combatir las amenazas, hostigamientos, van a empezar a discutir qué es lo que es una amenaza. O sea, si una persona a alguien de derecha lo insulta por una red, probablemente no lo van a considerar una amenaza o un hostigamiento, un acto hostil, sino que lo van a considerar un acto político. Claro. Entonces, aquí son dos mundos en oposición, señor Piñera. Aquí hay dos mundos que se han separado completamente, que no tienen ningún contacto. Lo he dicho otras veces y lo repito y creo que todo el mundo lo sabe. Este es un mundo donde tenemos por un lado gente que piensa como usted, como yo, como mucha gente, yo creo que la mayoría, que los delincuentes son delincuentes, que el que quema un local es un incendiario, que el que raya, destruye y patea y vandaliza es un vándalo. Y tenemos los otros que ven combatientes por todos lados. No hay mucho contacto de ninguna clase. Y por eso que esto, probablemente si alguien no lo frena, va a terminar muy mal, va a terminar pésimo. Entonces, eso no va a llegar a ninguna parte, yo creo. No va a pasar mucho con este proyecto del gobierno, que va a ser tildado de otro intento represivo, del fascismo y la cacha de la espada y todas las imbecilidades habituales del sector que ya conocemos. Así es que no va a avanzar mucho. Y bueno, en Chile se han constituido no dos bandos políticos, se han constituido dos mundos distintos. Eso es. Y cada uno de esos mundos ve al otro como una cosa simplemente inaceptable, intolerable, con la cual es muy difícil llegar a ninguna parte. Esa es la realidad. Eso es el preámbulo psicológico del conflicto civil, en gran escala, por supuesto. Salvo que alguien lo frene, pero no sé quién podría ser. O sea, sí sé quién podría ser, pero no, por ahora no pasa nada. Todo es interpretado distinto. Por ejemplo, la redacción de una nueva constitución. Desde el punto de vista de la gente llamémoslo de la derecha para simplificar, todavía se sigue viendo esto como un proceso conducente, civilizadamente, por medio de debates a lo largo de meses, a crear una nueva constitución. Con discusiones jurídicas, sociológicas, políticas, incluso lo que ustedes quieran. Esa es la visión de la derecha. En la izquierda es un órgano revolucionario que tiene que ir mucho más allá que redactar una constitución. Es cuestión de escuchar lo que dicen la gente de izquierda que está en la convención, partiendo por la señora Loncón, la presidenta, pasando por el señor Atria, por supuesto, que ve en la toma de la Bastilla un equivalente a la quema de un supermercado. Así que debiéramos honrar también la quema del supermercado, como en Francia honran a la toma de la Bastilla. No. Para ello es un órgano de poder nuevo para sustituir a los antiguos. En todas las revoluciones ocurre más o menos lo mismo. En la Revolución Francesa, que Cartier no conoce, por supuesto, se dio ese proceso de distintas maneras. Las instituciones que habían sido formadas en el proceso mismo, por la convocatoria del rey, fueron convertidas en otra cosa. Los municipios, incluso en París, en algún momento eran convertidos en otra cosa, en órganos revolucionarios. Esa es la mecánica de los procesos revolucionarios. Sustituir una estructura no solo legal y valórica, sino que de poder e institucional por otra.
Entonces la derecha le hace reproche a esta gente que no se sientan en el pupitre a hacer las tareas, y la verdad es que estos señores no están interesados en hacer las tareas, están interesados en hacer la revolución. Dos mundos, vuelvo a repetir, que están completamente aparte. Y doy un ejemplo que es anecdótico. Detuvieron probablemente por 2 minutos nada más a un señor Manuel Boldarsky, un apellido muy criollo, y doña Alejandra Pérez, 2 miembros de esta convención, 2 miembros de uno de estos grupos de izquierda, que se fueron a apoyar a la Plaza de Armas a unos familiares de los llamados presos de la revuelta, porque ahora ya no son delincuentes, son presos de la revuelta. Y yo no sé qué habrán hecho en la plaza, qué actitudes o qué dichos han tenido estas personas, no las vi en los medios, pero el hecho es que los detuvieron y los trasladaron a una comisaría, lo cual no se dio el dato en la información que yo tengo, pero seguramente hace rato, horas, que ya están libres estas 2 personas, lo cual no me preocupa en absoluto. El punto es que estos señores, en vez de estar en el pupitre, o por último dentro del recinto discutiendo, estaban haciendo un acto de solidaridad con los familiares de los presos de la revuelta. Nada especialmente muy grave, pero esto demuestra como una anécdota insignificante, microscópica si ustedes quieren, pero hay muchas más, cuál es el verdadero talante de los que están formando parte en esa convención constitucional, que no son de la derecha. Los de la derecha, por lo que yo he escuchado, están francamente angustiados, no los dejan vivir en paz, los presionan permanentemente, los presionan afuera del local, los presionan adentro, los tratan de reducir, los tratan de acallar. Han vivido días, dicen algunos de ellos que yo conozco, que me han contado, realmente angustiosos. ¿Y qué se podían esperar? Los otros no están ahí para sentarse a escribir ni una cuestión, están para hacer la revolución, como sea. En un momento dado aprovechan las instituciones que crea el ancien régimen, pero luego que están adentro las convierten a su imagen y semejanza, las transforman en un organismo político para sus propios fines. Esa es la realidad. Permítanme ahora hacerme cargo de mi primer bloque, estimados amigos, que lo comienzo con Avicare, esta organización que pone a su disposición un paquete de salvataje de su corazón, constituido por un lado por este aparatito chiquitito, que le permite, cuesta sacarlo, está bien cuidado, bien resguardado, este aparatito que le permite usted en su casa, de la manera más simple del mundo, hacerse un electrocardiograma. Y este electrocardiograma va a dar a una aplicación que usted le entregan también en este paquete que está en su celular. Y ahí recoge los datos que está mandando este aparatito, y esos datos son enviados al lugar, a Avicare, donde los especialistas ven ahí mismo, on time, online, los resultados de este electrocardiograma, y si es necesario van a tomar medidas inmediatas. Imagínense ustedes el tremendo avance que significa en términos de cuidar su corazón, el hecho de que en minutos está claro cómo está su corazón, y si hay problemas, inmediatamente ya están partiendo los médicos, las ambulancias, lo que sea necesario según el caso. Espero que no sea necesaria la ambulancia. La alternativa es la habitual de pedir hora en un centro médico, en un hospital, le dan hora para el próximo día, para la próxima semana, hay una larga lista de espera, luego hay que ir al local, luego le sacan el electrocardiograma, luego hay que esperar los resultados. Los resultados los tiene que ver el cardiólogo después, y mientras tanto pasan los días y usted puede estar ya tieso en un cajón. Esto es indispensable para las personas, además, que por cualquier motivo pudieran tener algún problema cardíaco, por la edad, por su estructura física, porque han tenido problemas en algún momento, por lo que sea que les haya dicho el médico, o por lo que les dice su propia experiencia. Esto es fundamental, estimados amigos, y lo provee Avicare, cuyas direcciones y todo lo demás ustedes la están viendo a mi derecha. Esto es, por así decirlo, salud online, estimados amigos, y recordemos que con el corazón las medidas se tienen que tomar inmediatamente. Tal vez un dolor de dientes, aunque son insufribles, uno lo puede postergar un día o 2, pero el corazón no. Y continúo con Edisur, esta empresa editorial chilena, Edisur, edisur.cl, la dirección, que produce libros en 2 formatos. Uno, esa columna que ustedes ven detrás mío, ya se las he mostrado muchas veces,
Cada uno de esos paquetes trae 4, 5, 6 libros de un autor o de varios autores relativos a un tema, obras clásicas, obras importantes de la literatura mundial y nacional. También ellos distribuyen libros sueltos, aislados, como algunos que les he mostrado. Aquí, por ejemplo, les muestro uno re importante para cualquier estudiante de ciencias políticas o cualquier curioso en la historia, etcétera, que es El famoso príncipe de Nicolás Maquiavelo, este hombre que ha sido tan satanizado y que se convirtió, como a quien dice, en la encarnación de todas las astucias políticas y de lo que se llama ahora los maquiavelismos, las intrigas siniestras, sucias. No es tal. Este era un pensador y al mismo tiempo un hombre de acción. Participó en la política de la Italia de su siglo XV, y escribió esta obra que es como una especie de manual de cortapalo para los príncipes, para los que dirigían ciudades. En esa época está emergiendo esa estructura política particular que son los principados, los que manejaban una ciudad de la manera como se manejaban las ciudades en la Italia del Renacimiento. Bueno, esta es una de las posibilidades que ustedes encuentran, pero hay muchas más en Edisur. Yo les sugiero que entre al sitio de ellos para que vea la enorme variedad de títulos que tienen, que son todos de primer nivel. edisur.cl. Y termino este bloque con esta empresa suiza, Felco, que produce estas estupendos instrumentos bien hechos, yo diría hermosos incluso por la elegancia con que se ajusta la forma y el diseño a la función, que yo creo que es una de las características de la belleza, es eso, que no hay nada que no sea lógico, que no corresponda a la necesidad. Estas tijeras podadoras disponen de hojas con aceros templados de la más alta calidad, que no tienen nada que ver con lo que usted habitualmente encuentra en las podadoras traídas de ciertos países orientales especialistas en copiar y fabricar copias de mala calidad. El mango y todo lo demás, toda esta parte, es hecha en un aluminio denso que resulta para estos efectos de sostener, manejar, manipular, más práctico que el hierro. El aluminio, desde luego, como ustedes saben, es inoxidable, es más liviano, es más resistente al tiempo que el hierro, que tiende a oxidarse, a descomponerse en muchos sentidos y a veces a quebrarse porque es rígido. El aluminio, esto lo hace más fácil de usar. Los mangos son excelentes. Fíjense ustedes, gira, ayuda al proceso de corte. Y hay muchos modelos más, como para manos más grandes, etc. Son más caras, pero son infinitamente mejores. Duran muchísimo. Y hay repuestos para cualquier parte que pudiera en algún momento necesitar cambiarse. Y son las que usan los podadores profesionales de todo el planeta, estimados amigos. Felco es una industria suiza. Y vuelvo a repetir lo que he dicho en nuestro programa. Los suizos saben fabricar maquinaria de alta calidad, desde las cosas más pequeñas, como los relojes, hasta máquinas de gran calibre o tamaño o podadoras. La CAM se ha declarado responsable, y los enumeró, de un montón de ataques cometidos incendiarios desde diciembre del año pasado a la fecha. O sea, más o menos medio año. Es un montón. Ustedes los pueden ver en la prensa, porque ellos hicieron una declaración de un montón de puntos que los vamos a examinar, varios de ellos. Declararon, primero, que el señor Pablo Marchán cayó en combate. O sea, entraron a un lugar disparándole a un civil desarmado, que eso es lo que pretendían hacer. Ellos no iban a recibir un balazo, iban a dar balazos, no a recibirlo. Pero les salió mal la cosa, falló. Esta oportunidad los carabineros, en vez de arrancar, les dispararon, se armó un baleo y el señor Marchán cayó muerto. Entonces, como cayó muerto, a pesar de que iba a dispararle y quizás a cuantos más antes de eso le disparó también a Inocente, pero eso en el lenguaje de la CAM se llama cayó en combate. ¡Qué heroico! Ya hay que hacerle un monumento a Pablo Marchán. En otro punto dicen que la culpa de esto es de Carabineros y de las forestales. O sea, la culpa de que Marchán se haya convertido en un, no sé llamarlo guerrillero, combatiente, criminal, delincuente o qué, que se haya convertido en eso, no es porque él decidió sumarse, como lo han hecho tanto,
del mundillo universitario de Concepción. No es que lo haya hecho por su cuenta, que a él se le ocurrió que había que combatir a las forestales, que había que dispararle a los pacos, que había que matar gente. No, eso se lo sugirió Carabineros. Carabineros lo estuvo adiestrando todo este tiempo para que se convirtiera en eso. Y las forestales también le mandaban cartas, lo llamaban por teléfono para que se convirtieran en combatientes. Así que la culpa es de Carabineros y de las forestales. Por supuesto. No es señor Marchand, no es de la CAM, es de la forestal y de Carabineros. Después, refiriéndose a la convención constitucional en la cual hay elementos de origen mapuche, supuestamente, que han vociferado mucho con el tema del multiculturalismo y que han adquirido un protagonismo ayudado por el avivamiento cueca de la prensa, por supuesto, por los ayudistas que tienen en la prensa. No, pero a la CAM no le parece eso que sirva para nada. Dice, la convención es un acto de sometimiento al pacto colonial. ¿Cuál pacto colonial? O sea, ¿desde cuándo que Mapuche, de la zona de la Araucanía, que es una región de un país que se llama Chile, es una colonia de Chile? Yo no sabía que era una colonia de Chile. Entonces, el Estado estaría haciendo un nuevo pacto con los habitantes de la colonia, con los súbditos, con los nativos. Estaría tratando de hacer un pacto a través de esta convención. Insistió que la salida plurinacional, otra vez refiriéndose a todo este batifondo indigenista, multiculturalista que se armaba ahí en esa convención, que eso no le sirve tampoco a la CAM. No, si la CAM no anda con chicas. No representa un verdadero proceso de descolonización, porque ellos insisten que la Araucanía es una colonia. Estos caballeros, me imagino que Lientul y sus redactores ahí creativos, se creen Patricio Lumumba, creen que están en la época de los años 60, 40, 50, 60, ese periodo que, si ustedes son jóvenes no lo conocen, no lo recuerdan, nunca supieron, lo que se llamó el proceso de descolonización, cuando un montón de colonias en todo el mundo de países europeos, especialmente en África, se fueron convirtiendo en naciones independientes. Algún día hablaremos de ese proceso que en muchas oportunidades terminó, como en la historia eso de salir de la sartén para caer en las brasas. Entonces hablan como Patricio Lumumba de que hay que descolonizar y liberar nuestro pueblo. Nuestro. ¿Es de Lientul el pueblo mapuche? Yo entiendo que el pueblo mapuche, al cual nunca, insisto en este punto, nunca se le ha consultado masivamente con una encuesta, con un plebiscito, con una votación, acerca de qué realmente piensan sobre su identidad personal, si realmente se sienten parte de un pueblo oprimido que vive en una colonia, o simplemente son chilenos que tienen ascendencia mapuche, como yo creo que ocurre con el 90% o más de los mapuches, que simplemente son chilenos de ascendencia mapuche, así como hay chilenos de ascendencia, como yo, de ascendencia de varios países europeos, y otros son de ascendencia árabe, pero son chilenos. No se sienten de otra cosa que chilenos. Pero aquí, con este lenguaje absolutamente fantasioso, un lenguaje demencial, de chifladura. Bueno, el lenguaje de la izquierda que se refieren a mundos inexistentes, se refieren a situaciones que nunca han ocurrido o que no ocurren, se refieren a conflictos que se han inventado ellos mismos, se refieren a entidades, a pueblos, a clases, a estratos, a grupos, a naciones completas de las cuales no tienen conocimiento ninguno, y sin embargo se arrogan la representación y la vocería, como cuando hablan del pueblo ha demostrado que quiere esto, el pueblo ha demostrado que quiere lo otro, porque 100 o 200 de sus activistas han salido a vociferar algún lema a la calle. Entonces es Chile, el pueblo chileno ha declarado que. Pero esto no es suficiente todavía. Todo este lenguaje, francamente, digno del manicomio, termina con los señores Lientul y sus redactores creativos, saben escribir, fíjense, diciendo que la única vía para esta liberación de la colonia, de los pueblos oprimidos, etc., es la confrontación directa. Una vez más, están diciéndole que declararon la guerra al Estado chileno. ¿Y qué hace ante todo esto, ante esta declaración, la autoridad? ¿Qué dice la autoridad ante esta declaración de guerra abierta? Bueno, les voy a decir textual lo que dicen.
el ministro Delgado, que es el hombre que está a cargo del interior, o sea, está en la cúpula de la moneda, no es el ascensorista. El ministro Delgado dijo que estamos en presencia de personas que no quieren ni el diálogo ni la paz. Miren el tremendo descubrimiento que hizo Delgado. O sea, tenemos un grupo armado que ha cometido incendios, que ellos mismos detallan, que han matado gente, que están en acciones combativas, que muestran sus armas. Y el señor Delgado descubrió que nos informa y nos notifica al resto de los chilenos que estamos en presencia, por si no nos habíamos dado cuenta, de personas que no quieren ni el diálogo ni la paz, por supuesto. Que esto es otro acto de surrealismo. O sea, aquí tenemos un cierto sentido, hay una cierta complementariedad entre el discurso delirante que acabo de estudiar de Lacan, hablando de la colonia y de los pueblos que hay que liberar, y el discurso a su vez del gobierno que cuando habla de estos actos se refiere a delitos como si fueran delitos comunes y luego dice que descubrió que hay personas que no quieren ni el diálogo ni la paz. O sea, ambos, a su manera, están levitando en un espacio de nunca jamás, en un mundo que no existe, en una dimensión paralela a la que vivimos nosotros, los chilenos comunes y corrientes. La pregunta que yo me hago en este momento, o sea, que me estoy haciendo hace rato, y muchos chilenos se la están haciendo a su manera, a veces se la hacen para callado o en sus conversaciones muy privadas porque tienen miedo de decirla en voz alta, pero yo no tengo miedo. La pregunta que se hace mucha gente es, ¿cuándo va a reaccionar el Estado? Y dije, ¿cuándo va a reaccionar el Estado? No dije cuándo va a reaccionar el gobierno. El gobierno es un cuerpo inmóvil, no va a reaccionar. Pero el gobierno es solo una parte del Estado. El Estado es una entidad superior al gobierno. El gobierno es solo uno de los poderes, el Ejecutivo. Es una de las instituciones del Estado. El Estado es una entidad que tiene otras instituciones también. Y desde luego también tenemos que incluir en la noción de Estado las reglas que rigen nuestra convivencia, o sea, las leyes, la Constitución, todas esas cosas. Las costumbres también podríamos, pero dejemos de lado las costumbres. El Estado, la parte formal de nuestra vida en sociedad, está conformada por un montón de instituciones y no solo por el Ejecutivo. Entonces, cuando yo me pregunto cuándo va a reaccionar el Estado, no estoy preguntándome cuándo va a reaccionar el señor Delgado, el señor Piñera o quien sea que esté en un momento dado en la moneda, porque ya sabemos que ahí no hay ninguna reacción. Como he dicho muchas veces, ellos están simplemente haciendo o diciendo lo que haya que hacer o decir en vistas a maximizar sus posibilidades de salir de la moneda, no como salieron los norteamericanos de la embajada norteamericana en Vietnam del Sur cuando estaban entrando ya las tropas no vietnamitas, así arrancando, colgando un helicóptero. Quieren salir un poquitito más decentemente. Quieren continuar con sus vidas, hasta donde sea posible, con sus negocios. Es en eso que están pensando. Ya hace mucho rato que no están pensando en qué es lo que necesita el Estado, el país, etcétera, porque ellos lo dan por un tema que ya se perdió o consideran que no tienen estómago o lo que sea. O son una manga de cobardes, así. Bueno, eso es lo que son. Disfrazándose, atrincherándose para disfrazar su cobardía detrás de lo que llaman el Estado de Derecho. Cuando precisamente el Estado de Derecho es el que está en riesgo y está exigiendo acciones que no llevan a cabo. Y en este momento podríamos decir que la Araucanía entera, toda esa acción, la macrozona sur como llama, ya no es parte de Chile en la práctica. Y yo repito lo que dije alguna vez, aquí lo único que le cabe al gobierno ya para terminar con este cuento es nombrar una embajada en Araucanía, porque no tiene otra presencia, ya no tiene una presencia. No tiene potestad ni jurídica, ni policial, ni legal. Ya no opera la ley. Hay chilenos ahí viviendo todavía por graciosa concesión de la CAM, pero los van echando de igual de a poco. Los han estado echando, los están atemorizando. La gente que se está yendo a la Araucanía, arrancando de esa zona, porque no se puede hacer negocio, no se puede vivir ahí. Me dice la gente que vive ahí que es una cosa angustiosa el día a día. Bueno, están ahí, pero
Una cosa es habitar una zona y otra cosa es ser ciudadano de una zona. Los chilenos que están en la Araucanía ya no son ciudadanos chilenos viviendo en una parte de Chile. Son extranjeros en su propia patria. Eso no lo va a resolver el gobierno. ¿Cuándo lo va a resolver el Estado? O extraterrestre, digamos. ¿Qué es lo que se está esperando? ¿Cuál es la línea? ¿Dónde está marcada la línea roja más allá de la cual el Estado va a hacer algo para que esto no se termine de hundir en una guerra civil además? Porque vamos para allá a este paso. No sean ustedes ingenuos, como lo fueron los que me escuchaban a mí decir que venía un proceso revolucionario en Chile años antes que ocurriera. Y entonces ja. Y en eso estamos. Miren a su alrededor ahora. Evalúen las cosas. Escuchen lo que dicen precisamente los revolucionarios. Vean las cosas que han ocurrido. ¿Tenía o no tenía razón? Bueno, ahora les digo con algún adelanto, algo que eso sí, yo supongo que me van a dar más pelota esta vez. Vamos derecho a un conflicto civil en gran escala si el Estado, no el gobierno, no toma medidas a tiempo. Vamos, como mínimo, si acaso tenemos tanta suerte que no se produce ese conflicto porque simplemente uno de los bandos ya se acobardó del todo y simplemente se entregaron, se rindieron del todo y nadie presenta resistencia de ninguna clase a nada, a lo que quieran hacer los Atria, los Jackson, todo esta gente, los Jadwe, entregados, rendidos. Entonces no hay conflicto civil, simplemente hay una rendición. Pero si no ocurre eso, y no ocurre que intervenga el Estado, digo, no el gobierno, vamos a una guerra civil. Sí, yo sé que suena tremendo, suena exagerado, porque aquí los tontos, de poca visión, siempre creen que el que ve más lejos es exagerado. Ok. Permítame pasar, amigos, a mi segundo bloque, que lo empiezo con, para los que quieren asegurarse financieramente, con una cosa que vale en cualquier parte del mundo y que uno la controla directamente. Yo les sugiero que entren a compreoro.cl, que está acá en la dirección y todas esas cosas, y compren la cantidad que les parezca razonable de lingotes de oro, como este que está aquí entre mis dedos, 10 gramos, 99,9% pureza, un valor cercano al palo, y las dos cosas pueden ser lingotes de plata. Aquí hay 1 kilo, plata pura, también es muy valiosa. Las dos cosas, siendo metales preciosos, valen en cualquier parte, y las dos cosas usted las controla directamente. Compreoro.cl. La otra opción es invertir en Estados Unidos, y como no sabe usted probablemente cómo hacerlo o cuál es la mejor forma de hacerlo, por último, le sugiero que entre al sitio inviertaenusa.cl, una empresa chilena norteamericana que lo va a guiar todos los pasos legales, jurídicos para invertir allá. Además le va a ofrecer 3.500 franquicias, cientos de opciones inmobiliarias, le va a abrir cuenta corriente en bancos norteamericanos, le va a conseguir crédito hipotecario, lo va a ayudar a constituir sociedades en Estados Unidos, lo va a asesorar paso a paso y hasta le puede conseguir una visa de residencia. Inviertaenusa.cl. Y la revisión técnica, hay muchos que todavía no la han hecho, por todo lo que ha pasado, y la pandemia, y que esto, y que lo otro, y que lo demás allá. Y uno además la posterga, y siempre la ha postergado porque es un camotazo esa cuestión, es un vacunazo, ¿no? Estar horas instalado. Pero hay una opción, revifacil.cl, estimados amigos. Revifacil.cl hace fácil la revisión técnica de su vehículo. Usted se pone en contacto con ellos, acuerda con ellos una hora y un día en que funcionarios de la empresa van a pasar a recoger su vehículo, y ustedes no tienen que hacer nada. Ellos lo llevan, ellos lo mantienen, lo llevan a la planta, ellos hacen las colas que haya que hacer, ellos lo hacen todo, el auto vuelve Liz Taylor. Revifacil.cl. Así es que, ya sabes. Y los detergentes. A ver, ¿qué detergente usa usted para la ropa? No, ese no. ¿Qué usa para lavar la loza? No, tampoco. Yo le recomiendo Lavo Club. Lavo Club es hecho en Chile, diseñado en Chile, producido en Chile, distribuido en Chile, es un producto chileno. Apoyemos a nuestras empresas. Pero además de eso, es excelente. Nosotros lo usamos en nuestra casa, tanto el detergente para la ropa como para la vajilla. Es excelente, desgrasa bien, lava bien, es biodegradable, no destruye el medio ambiente una vez que lavó sus cosas, es hipoalergénico, no molesta su piel.
Vienen contenedores de gran tamaño que le duran mucho tiempo y se lo traen a la casa, se lo retiran a la casa, se lo reponen en la casa y al reponérselo los envases que usted vació son reciclados, así que tampoco van a dar al medio ambiente. Por todas las razones, Lavo Club. Y termino este bloque con kmmillas.cl para los que tienen kilómetros o millas acumuladas por sus vuelos aéreos, conviértanlos en dinero en kmmillas.cl. Acuérdense, las empresas aéreas de repente borran las millas que usted tiene acumuladas. Antes que eso pase, conviértalas en plata en kmmillas.cl. Se dice que el próximo lunes, se avisó, se anunció, ya es un hecho, la región metropolitana entera pasa a la fase 3, lo cual va a generar nuevos grados de libertad. Y una vez más se dieron explicaciones respecto a las nuevas maneras como se está aplicando esto del paso a paso, que ahora se está usando un criterio regional y que se toman en cuenta como para avanzar o retroceder cómo está la situación epidemiológica. En fin, no vamos a entrar a más detalles de eso. Lo importante es que la fase 3 va a permitir, por ejemplo, a restaurantes y locales de ese tipo abrir todo el día, funcionar más o menos normalmente y vamos a recuperar un poco nuestra vida y se van a recuperar muchos empleos. Hay mucha gente que por ahora se está salvando con todas las ayudas y subvenciones y las platas de la AFP, de algún modo otro, han estado, digamos, salvando el día, pero eso se va a acabar. Se supone en teoría que en septiembre se acaban varias de estas ayudas, porque no pueden ser eternas, ¿no es cierto? Y ahí el problema de encontrar trabajo vuelve a aparecer en toda su fuerza, y para que los trabajos aparezcan necesitan las empresas estar funcionando normalmente. Una vez que suceda así, inmediatamente van a empezar los contratos de trabajo a operar y la gente va a encontrar en dónde ocuparse. Y así es que es absolutamente fundamental entrar a la fase 3 y ojalá luego lleguemos a un momento en que se diga, como ya se está haciendo, como se va a hacer en estos días, en unos días más, 2 o 3 días más, en la Gran Bretaña se acaban todas, en Inglaterra, todas estas cuestiones. Y se le dice a la gente que de ahora en adelante, ahora que ya hay más vacunados, desde luego, han pasado cosas, mientras tanto, la gente tome sus resguardos personalmente, que asuma sus responsabilidades personales y no estén esperando decretos del gobierno que además después rechazan porque les parecen opresivos, como lo son muchas veces. Una cosa o la otra. Si uno quiere libertad, tiene que tomarla con responsabilidad, tiene que hacer las cosas inteligentemente. No hay que caer en la psicopatía de la mascarilla incluso adentro del auto de la casa, como ha visto alguna gente, que yo creo que se les pasó la mano, que exageran, y tampoco, digamos, de olvidarse que hay esta situación, hay muchos resguardos que uno puede tomar que no alteran la vida laboral, como lavarse las manos más a menudo, usar estos gel de alcohol. En algunos casos, en algunas situaciones, yo creo que la mascarilla, yo creo que en la calle, no me parece, pero en fin, si la quiere usted usar, allá usted. El hecho es que hay muchas formas de tomar resguardos sin necesidad de estar paralizando un país, cosa que además es imposible por un tiempo indefinido y ya ha causado enormes daños a la salud mental, laboral de millones de chilenos y desde luego millones de habitantes de este planeta. Así que esperemos que esta fase 3 no venga después, porque subió un poco otra vez los contagios, como va a ocurrir, evidentemente. Entonces no venga otra vez el pánico y volvemos para atrás. No, eso es una tontería. Sí, en un momento dado van a haber más contagios, pero bueno, ¿y qué es lo que se supone? Que no tenemos que tener nunca más contagios, que nadie más se tiene que enfermar. No, ya están las cosas relativamente bajo cierto control por la vacunación. No ha sido tan masiva como se quisiera, pero hay ya bastante gente vacunada. Quizá va a ser necesario, dicen los expertos, una tercera dosis de la Sinovac. Parece ser una eficiente vacuna, pero a partir de los 6 meses empieza a perder efectividad. Y bueno, en ese caso nos pondremos la tercera dosis. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Son unos minutos, 1 hora, 2 horas. Ya, listo. La cosa se va controlando. En Chile y en el mundo se ha ido controlando. Lo que hay que controlar ahora ya no es el tema sanitario per se, o de salud per se, sino que lo que hay que controlar es la psicopatía política y mediática que se armó con esta cuestión. Eso sí que va a ser más difícil. Estuve viendo unas imágenes que me mandaron, que algunos dirán que son fake news, que fueron fabricadas en un estudio en Hollywood o en algún otro lado, donde se ve una situación vivida en una calle en Cuba, donde hay unos manifestantes en la nochecita,
se ve que son pocos que están en la calle, se les acercan unos tontón macut del régimen, empiezan a amenazar a un cabro joven, como que se escucha en el audio que para la próxima vez o algo así, como que lo están amedrentando para que se vaya para la casa una vez por todas y se acabe la cuestión, pero de repente, cuando ya parece que todo ha terminado y quedó ahí, uno de esos tontón macut saca una pistola y le dispara a boquejarro a un joven y después le dispara a una chica que caen, los dos caen, no sé. Algunos dirán que esto es una fabricación. El señor Jadwe seguramente va a decir que es una fabricación. El señor Jadwe piensa que solamente que hay represión en Chile, en Cuba nada de eso. Incluso algunos dicen que las marchas donde notoriamente estaban gritando libertad, libertad, eran en apoyo al régimen. A ese grado de estupidez y de mentira llegan. Pero dejando de lado ese video que vi hoy día, algo ha pasado en Cuba, más allá de una manifestación más o menos, según dicen algunos, ya extinguida y según otros, para nada. Lo que se ha extinguido es el flujo de noticias desde Cuba, porque como hacen estos regímenes tan progresistas, tan maravillosos, los focos y faros de América Latina, el gran Shangri-La del futuro de la humanidad, como lo controlan todo, cortaron la internet, en algunos casos en Cuba han cortado la luz para que no haya ninguna posibilidad de comunicarse, o sea, para aislar a la gente. Entonces, lo que pasa es que nos están llegando más noticias, o muy pocas. Muy pocas. Entonces, pareciera que la situación está controlada. Y puede que sí, esté controlada, porque efectivamente cuando usted es una persona que sale a la calle, no como salieron acá en Chile, con bombas Molotov, y a quemar, y a destruir, y a saquear, sino que sale, como usted lo vio en imágenes, a gritar simplemente libertad. Si sale un policía a dispararle o amenazarlo, darle palo, llevarlo detenido, por supuesto que se produce un amedrentamiento, obvio. Pero de todas maneras está claro que esto no quedó ahí, y tanto es así que el régimen cubano, por la vocería de un funcionario menos brutal y miserable que el señor presidente de Cuba, que trató a los manifestantes de vendidos, de mercenarios, con un tono mucho más calmado, mucho más suave, mucho más conciliador, casi diría yo, y salió a anunciar de que por el momento se iban a suspender las dificultades que habían para que los viajeros que llegan a Cuba lleguen con alimentos. Porque para información de ustedes, muchos cubanos, claro, los que no son parte de la nomenclatura, de la jefatura, que tienen todos los lujos que quieran, el pueblo cubano, gran parte del pueblo cubano está viviendo de la caridad internacional, de lo que le mandan. Por ejemplo, en Chile hay muchos cubanos que mandan dinero, que mandan mercaderías a Cuba. Los que van a Cuba llevan lo más que pueden. Entonces el régimen había puesto unos impuestos especiales, etcétera, los levantó por un tiempo para facilitar la llegada de alimentos, porque el régimen maravilloso de Cuba, después de haber 62 años de revolución, o 63, no es capaz de alimentar a su pueblo. Claro que ellos no asumen ninguna responsabilidad al régimen cubano. Inmediatamente tienen la culpa, se la echan al bloqueo norteamericano. El bloqueo norteamericano. Por Dios que les ha sido útil el bloqueo norteamericano. Estupendo. Por supuesto que el bloqueo norteamericano ha creado dificultades, pero ningún país que funcione es completamente llevado al extremo de miseria que ha llegado Cuba con ningún bloqueo. Se las arreglan de un modo u otro si ese país tiene capacidades productivas, si la gente está estimulada a encontrar maneras de producir una lechuga en su macetero. Pero esos son precisamente los mecanismos, los resortes de actividad, de energía que en Cuba no existen. Todo está graduado, todo está regulado, todo está racionado. Entonces, cuando hay un problema económico por la pandemia o porque cayó el turismo por lo mismo, entonces no tienen recursos, salvo recibir la caridad internacional. Viven de la caridad. Así como en un momento vivieron de la prostitución y del turismo, ahora viven de la caridad. Entonces, para hacer más fácil la caridad, abrieron un poquito las puertas por un tiempo, porque esto es anticontrarrevolucionario. Pero ¿cómo estarán de preocupados? Porque por debajo de la superficie, porque a lo mejor usted en este momento, si nos transportamos con una máquina especial, así nos teletransportamos a Cuba y nos movemos por La Habana o por otras ciudades, por Santiago de Cuba, qué sé yo, nos vamos a encontrar que las calles están tranquilas, pero con esa tranquilidad
con ese silencio, con esa paz de los cementerios, con esa paz que es inspirada por la represión y el miedo, no por una paz de verdad, de nacida del reposo, de la satisfacción y del contentamiento, sino la paz nacida del miedo y del fondearse dentro de la casa. Esto no va a quedar ahí, porque cada cubano que participó en estas marchas, y los que no participaron también, e incluso el gobierno saben que cambió algo, que algo se quebró en la historia de Cuba, en la historia de la Cuba revolucionaria, compañero. Y esto va a resurgir. Y no sabemos de qué manera. Se quebró un hechizo, se rompió el hechizo. Ya no le va a bastar, como pasó con el maleconazo, a un Fidel Castro con salir a ostentar su carisma para reencantar con la revolución, como dice, yo no veo quién se podría encantar con la revolución cubana o con ninguna revolución. No, desde luego los que sucedieron a Fidel no tienen ni un milésimo del, llamémoslo, carisma que tenía Fidel. Y segundo, no han pasado los años en vano, y la historia no ha pasado en vano. Las nuevas generaciones son distintas a las antiguas que podían ser reencantadas por Fidel en un malecón. Esto no va a quedar aquí. Ese es el principio del fin del régimen cubano. Como dijo Winston Churchill en otras circunstancias, no es el fin del régimen cubano, pero es el principio del fin. No es el fin del principio solamente, sino que es el principio del fin. El fin del principio probablemente fue con la retirada de Fidel Castro del poder. Lo que estamos viendo ahora es la segunda etapa, el principio del fin. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Imposible saberlo. Pero la mano ya escribió en la pared, Mene Tekel Ushafar, o como sea, no me acuerdo la frase exacta, esta cuestión está condenada. Tarde o temprano estos regímenes caen. Un régimen que mantiene hambriado a su pueblo, que cuando salen a reclamar los reprimen, no tiene derecho a existir y no va a existir. Tarde o temprano, estimado amigo, aunque se tome mucho tiempo, la libertad vence. ¿Se acuerdan ustedes? Quizás son demasiado jóvenes los que están viendo este programa, algunos por lo menos. ¿Se acuerdan ustedes cuando trataron los militares de la nomenclatura soviética de hacerle un golpe de Estado a este personaje cuyo nombre no recuerdo, que era muy bueno para el frasco, el que sucedió a Brezhnev y a todo eso, el que sucedió, más bien dicho, al revolucionario este que inició el proceso con la perestroika y con toda esa cuestión? Se trató de hacer un golpe de Estado, ¿se acuerdan? Y en un régimen como el ruso, un régimen en cuyas fases se cometieron millones de crímenes, Stalin mató a millones de personas, la gente salió a las calles, ustedes tienen las imágenes, pueden ver en YouTube, los que no vieron en directo cuando ocurrió, a las multitudes simplemente parando los tanques, y los mismos tripulantes de los tanques no tenían ninguna intención de seguir adelante, y se salían de sus tanques, se bajaban, ahí quedaban unas cáscaras de fierro vacías. Al tarde o temprano la libertad vence, porque la libertad es intrínseca a los seres humanos. No podemos resistir vivir sin libertad, podemos vivir sin libertad a la fuerza, pero apenas se aligera un poco la presión, apenas creemos que hay una circunstancia para liberarnos, lo hacemos. El régimen cubano está condenado. Eso se los puedo dar garantizado, estimados amigos. Les recuerdo Controller ahora, esta empresa que revisa cómo están dando la gestión de su empresa, encuentra las fallas que le están significando a usted, quizás sin que lo sepa, pérdidas monetarias, deficiencia de competitividad. Encuentra esas fallas, le da los remedios y su empresa va a volar. Va a ser una empresa muy distinta. Es increíble, impresionante la cantidad de fallas que todo el tiempo están ocurriendo en el área de gestión de las empresas. La gente de Controller es experta en encontrarlas, es lo que hicieron durante 20 años en grandes empresas de Estados Unidos. Les recuerdo Lotus Air, la empresa que trae estos dispositivos recién desarrollados en Estados Unidos con colaboración de la NASA para producir peróxido de hidrógeno todo el tiempo en un local cerrado, por ejemplo en una escuela, un despacho, una casa, una oficina, un pequeño negocio, sin que esto moleste a las personas. No afecta a los mamíferos, pero destruye todos los patógenos que hay en el aire. Lo ideal para estar tranquilo en los tiempos que vienen. Les recuerdo además a Hey, el corredor más rápido de Chile en términos de vender más rápido que los demás,
por las técnicas que utiliza, por la cantidad de tiempo que le dedica a cada cliente. Hay no conoce el descanso. Trabaja los domingos. Igual que si fuera un lunes, bueno, igual que yo, solo que él trabaja en la calle, en todas partes, se mueve para allá, para acá, y yo estoy aquí. Trabaja como animal y vende como animal. Hey, estimados amigos, y si usted quiere que le administren los arriendos, también lo puede hacer Hey, y lo hace muy bien. Y para ahorrar tiempo, para que también esto sea rápido, por ejemplo, los trámites notariales, que usted sabe, son largos, son pesados, toman horas, unos instalan la notaría por hora. Entra a Notario Express, instálese frente a su computador, entra a notarioexpress.cl, llene ahí los datos del papel que quiere, lo despacha, y Notario Express lo va a llamar simplemente cuando usted necesite firmar el papel en la notaría, cuestión de minutos. Continúo con el ajedrez, espacioajedrez.com, que les recuerda que en agosto empiezan nuevos cursos. Les sugiero que entre a espacioajedrez.com, que vea los detalles de estos cursos y que a la pasadita compre lo que se requiere para jugar ajedrez. Esa caja tiene unas piezas y un tablero que yo conozco porque lo tuve en mis manos, muy bien hechas, muy cómodas. Trae un manual que lo tengo por aquí, incluido para que los niños aprendan a jugar, incluso los que no saben nada. Muy bien hecho el libro, muy entretenido, muy simpático. Y todo eso en la caja, y está el reloj digital. Los dos productos le traen 3 licencias cada uno para entrar a Espacio Ajedrez. Y no olviden ahora, finalmente, miclimo.com, que entrega la mejor climatización del planeta y que ahora le ofrece la oportunidad de adquirir estos artefactos, estos dispositivos, con los instrumentos financieros del Banco Santander en 24 cuotas si usted quiere, o en 3, o en 2, o en 8, o en 23, en 11, hasta 24 cuotas, estimados amigos. ¿Qué están esperando? Si esto es completamente distinto a todo lo que usted ha conocido desde niño chico, que la estufa parafina, que la estufa a gas, después llegaron las estufas a gas, algunos tienen calefacción central y casi se arruinan pagando eso, es lo más caro que hay. Después están las estufas eléctricas que calientan poco y gastan mucho. Varias variantes de estufas eléctricas con unos alambritos que se ponen al rojo, otros que tiran aire. Y todos son mahoma y caro y cuestan mucha electricidad y no calientan nada. miclimo.com es la diferencia. El libro que les voy a mostrar hoy, estimado amigo, es especialmente indicado solo para los aficionados a temas militares. Y estos son nada menos que los papeles, se llama así, los papeles de Rommel, el gran mariscal de campo alemán que se hizo famoso en la Segunda Guerra Mundial combatiendo a los ingleses en el norte de África. Pero él también intervino en la invasión de Francia. Estos son los papeles de Rommel porque esto es una especie de diario que él fue escribiendo a la carrera en el proceso mismo en que estaba interviniendo en las batallas. No es algo escrito después porque, como ustedes saben, Rommel se le obligó a suicidarse en 1944. Esto no es un libro escrito cuando se jubiló, porque no se jubiló nunca. Esto está escrito sobre la marcha y uno va viendo con mapas y todo los conceptos tácticos y operacionales. Esto es muy importante para los estudiantes en las academias de guerra, los conceptos operacionales de Rommel, el maestro de la táctica de la guerra de maniobras, de flanquear al enemigo, de entrar a sus líneas de comunicación. Aquí, en el caso, por ejemplo, en la historia, en la parte que corresponde a la invasión de Francia, es muy impresionante ver cómo penetró, con la fuerza que estaban asomando, muy profundamente en el territorio francés, y por lo tanto, más que toparse con líneas defensivas o con ejércitos organizados para dar la lucha, se topaba con camiones que llevaban logística o puestos de mando que estaban aislados, que no tenían, digamos, elementos de batalla, o con generales que se estaban moviendo en un auto para acá o para allá, o sea, con el sistema arterial que no tenía ni una capacidad de defensa y que Rommel cortó, y por lo tanto las tropas francesas en gran número, por lo menos las que él encontró detrás del frente, se tenían que rendir. No tenían órdenes, no sabían nada de lo que estaba pasando, se encontraban de repente con que aparecían los blindados alemanes. ¿Cómo se lucha en esas condiciones sin saber para dónde hay que disparar, en qué posición hay que afirmarse, quién nos va a dar órdenes, cuál es el cuadro completo o siquiera parcial de la batalla? Se encontraban de repente con los alemanes encima, se rendían. ¿Qué iban a hacer? La maestría táctica en esa
En este caso es muy interesante, y la maestría táctica ya en situaciones más difíciles en el norte de África, cuando sí ya tenía que enfrentar fuerzas organizadas que sabían en lo que se les venía. También es muy interesante los papeles de Rommel, este general que se hizo famoso. Hay una película sobre él muy interesante. Trabaja haciendo de Rommel James Mason, un gran actor británico. La película es de los años 50, pero está muy bien, es muy buena. Y hay fotos aquí, hay mapas. Es muy interesante para los interesados en temas militares y los estudiantes de ciencias militares de las academias de guerra, los papeles de Rommel, que fueron recopilados, la historia de cómo se recopilaron estos papeles que estaban escondidos. Los familiares de Rommel los habían escondido. Los recopiló un conocido, un famoso militar inglés, Liddell Hart, un hombre que tiene sus propios méritos y pergaminos, editado por él, con la asistencia de Lucy Maria Rommel, Manfred Rommel, también sus hijos, y el general Fritz Bayerlein, que fue uno de los miembros del alto mando de Rommel en Noráfrica. Muy interesante, estimados amigos. Esto lo encuentran naturalmente en las librerías digitales, no hay traducción al español. Y eso sería todo por hoy, estimados. Los invito a entrar al portal del Villega a ver este tema nuevo que subí, que trata de la cábala. No me refiero a la cábala judía en la búsqueda de interpretaciones distintas de la Biblia, cosas así. Me refiero al nombre que le dan en Estados Unidos y en otras partes a esta supuesta organización internacional que quiere cambiar el mundo. Ahí trato este tema y creo que lo voy a tratar, no sé si más o menos leyendo mis propias notas o cómo, probablemente este sábado, si no se me ocurre otra cosa distinta. Y eso sería todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo entonces mañana sábado.